Bienvenidos a la UNAM Responde. Ya es viernes 20 de febrero, fecha en que inicia la edición número 47 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, allá en el Centro Histórico, donde estaremos transmitiendo para ustedes a partir del próximo lunes, pero hoy calentamos motores y platicaremos de la presencia de Libros UNAM en este encuentro editorial. Además, tenemos como cada semana nuestro Golfo de México, que nos lleva a conocer un manglar muy particular. Esto y muchísima más información durante los próximos minutos. Acompáñenos. Del 20 de febrero al 1 de marzo, universitarios, lectores, editores, público en general, pero también medios de comunicación, tenemos una cita en Tacuba número 5, allá en el Centro Histórico, para recorrer los pasillos de una de las ferias más longevas de nuestro país, que es símbolo de identidad universitaria, la Filminería, que llega a su edición número 47 y donde, por supuesto, tiene un espacio prioritario, Libros UNAM, de lo que estaremos platicando este viernes con la maestra Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra universidad. Libros UNAM. ¿Cómo estás, Socorro? Muy bien, muy contenta. Empezando ya con la aventura, que es la Feria del Libro de Minería, una de las ferias más queridas, y me consta que además no solamente importante para quienes vivimos en la Ciudad de México, sino también para estados alrededor. Hay gente que viene de Morelos, del Estado de México, así que bueno, una fiesta de verdad muy esperada. Qué bueno que mencionas o que inicias mencionando esto, porque no podemos obviar la tradición, la historia de esta feria, que además me parece fue como punta de lanza para otros encuentros editoriales. Y en esta ocasión, que cumple 47 años, se renueva. ¿Qué significa esto en términos de quiénes participan, de quiénes organizan, pero de quiénes la visitan? Bueno, mira, muy importante, además, esta feria le da la bienvenida a su nueva directora, Mercedes Alvarado. Estamos muy contentas, muy contentos con su llegada. Y desde luego con todo el apoyo para que esta feria sea la gran fiesta que, como tú dices, es tradición, pero también es renovación, también es, como toda feria del libro, pues un lugar de conversaciones, de encuentros, y a nosotros nos parece que el crecimiento de esta feria, que su madurez queda de relieve con cada nueva edición, y también los desafíos que tenemos los editores para que nuestros libros sigan llegando a estas comunidades lectoras. Una feria de muchos jóvenes, una feria donde también nos cuentan que es una de las principales ocasiones, como una cita que tiene mucho protagonismo en las agendas de quienes siguen las publicaciones de la UNAM, porque es allí donde van a encontrar una de las mayores superficies que ocupan los libros universitarios, ¿no? Vamos a tener ahora 90,000 ejemplares, nada más. Imagínense, y de esos 90,000, de todos esos títulos vamos a tener 9,000 títulos, más de 10,000, casi 13,000 son novedades. Entonces, eso habla desde luego también del enorme trabajo creativo, intelectual de los universitarios y de la conexión que nos importa tanto con la sociedad. Y en este sentido, Libros UNAM tiene que crear justo este puente en lo que realiza de forma cotidiana nuestra universidad para llegar a ese público que la ha visitado desde hace 40 o 47 años, pero que también es la ocasión quizás de muchísimos jóvenes que por primera vez son quizás hasta obligados a asistir a esta feria del libro. ¿Qué significa en términos de responsabilidad en cuanto al catálogo y las novedades que presentan en esta feria, Socorro? Ay, me parece una pregunta muy importante, porque yo creo que, fíjate, cuando dices la edad de esta feria, estamos hablando también de la edad de nuestros lectores. Ahí ya hubo relevo generacional, ahí ya podemos encontrarnos con nuevas maneras de leer, con otro consumo cultural, y la universidad tiene que estar acompañando a estos lectores en el desafío de encontrar sus libros tanto en formato electrónico
tener una buena respuesta en nuestra librería electrónica, pero al mismo tiempo encontrar esos libros para quienes prefieren leer en papel, títulos que además la experiencia de lectura no es la misma en el libro impreso que en su formato electrónico. Tenemos acá, por ejemplo, en la mesa la colección de literatura juvenil ilustrada Hilo de Aragne, y tú puedes ver allí el arte de los libros, las ilustraciones, que en los libros para jóvenes sigue siendo interesante usar como gancho este trabajo de artístico de un ilustrador, pero también, por ejemplo, El ala del tigre, que hace una alusión a algo que va a salir volando por el nombre mismo de la colección y algo que tiene que ver con el aire, como la poesía, como el lenguaje de lo esencial, pero al mismo tiempo abre el libro y se desprenden los forros, queda el lomo desnudo. Esa experiencia es muy difícil ya que se traslade al formato electrónico. Entonces seguimos buscando y apelando a esos lectores que siguen, y esos lectores muy jóvenes también, que siguen prefiriendo encontrar sus libros en el formato impreso. Y por otro lado, también ofrecer en acceso abierto otros títulos que podrán encontrar gratuitamente. Hablábamos hace poquito de ello, 3,000 títulos, lo cual no es una cosa menor, que implica, sí, acceso, pero también o sea, que están pensando, digamos, en las posibilidades económicas, pero en los gustos y en las distancias, y en esos públicos que se acercan a la universidad a través del Libros UNAM. Cuéntanos, pues, para ir aterrizando, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este espacio de Libros UNAM ahí en el Palacio de Minería, Socorro? Bueno, vamos a tener novedades editoriales de 90 dependencias universitarias. Eso garantiza, pues, que vamos a tener una experiencia plena, un encuentro con la bibliodiversidad. No hay área del conocimiento ni disciplina artística ajena al catálogo editorial universitario, y en la mesa tenemos una pequeña muestra de libros que se estarán presentando. Por supuesto que en el stand encontrarán tanto novedades como libros que los lectores, las lectoras suelen pedir, que suelen buscar, los libros que llamamos de fondo, ¿no? O sea, que permanentemente mantenemos dentro de la oferta editorial, aunque no sean novedades, libros que siempre son requeridos, que son buscados y que cuando se nos agotan, pues tenemos que reimprimir. Entonces, encontrarán eso, encontrarán las novedades, y aquí en la mesa algunas de estas novedades editoriales que van a presentarse en la feria. Quiero comenzar por un libro que tiene, por el momento, por la coyuntura que se vive con los mexicanos en Estados Unidos, pues este libro de dos investigadores, Laura Vázquez Mayo y Francisco Reyes Vázquez, que trabajaron con los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, archivos que por primera vez se abrieron para recibir investigadores que revisaron materiales de primera mano, pero también realizaron entrevistas a todos los cónsules de México en Estados Unidos, entrevistaron familias. Entonces hay allí dato duro, hay allí los números, las cifras que nos iluminan mucho de lo que ahora ocurre, las consecuencias de lo que ahora vemos que está ocurriendo con nuestros paisanos en Estados Unidos, pero también van a encontrar testimonios que es muy importante conocer como para completarnos un panorama. Es un título además que coeditamos con el Fondo de Cultura Económica, con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, y estará presentándose y estará también disponible en el stand de la UNAM en Minería, para que no haya nadie que no se quede que nadie se nos quede con la duda de conocer este material muy importante. Y luego tienes allí esta colección increíble que hicimos con el Instituto de Investigaciones Históricas, un proyecto que busca devolver un poco la mirada hacia esto que hicimos hace unos años cuando se conmemoró la caída de Tenochtitlán. Pues ahora estamos hablando ya no de la caída, sino de la fundación. De la ciudad. Y de muchas ciudades, ¿no? De decir, como lo explica Federico Navarrete en uno de los títulos que vamos a estar presentando acá, pues estas ciudades muchas, hay como varias capas que representan distintos periodos, pero también distintos imaginarios, y esa es la propuesta de esta colección que se llama 5,000 años de historia de la Cuenca de México, una visión de largo aliento para entender la historia
con plumas que además lo que buscamos es que presentaran de una manera muy asequible para los lectores estos temas, que conozcamos más del territorio sobre el que caminamos cotidianamente. Entonces, bueno, pues uno de nuestros proyectos de divulgación de la historia. Claro, y tiene mucho que ver, es que creo que tenemos que resaltarlo, es decir, los temas están ahí, los temas coyunturales, y tiene que ver con el interés de acercarse a estos lectores o a los nuevos lectores, con los formatos. Ya veíamos estas colecciones para juventudes que les gusta seguir leyendo el libro impreso, pero entonces hay que hacerles, pues eso, una edición que puedan transportar fácilmente, que puedan leer en el metro, en el transporte público, y con temas que les toquen. Y bueno, pasamos al siguiente porque coincide esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con una efeméride que es el 21 de febrero en torno a la lengua materna. Pues muy importante, es un ángulo que hemos estado trabajando mucho en Libros UNAM y en alianza con varias dependencias universitarias, con distintos programas que están buscando también la reflexión alrededor de la revitalización de las lenguas originarias. Y para nosotros es fundamental que esa revitalización pase también por recuperar tradición oral, que se puedan escuchar esas lenguas, que no pensamos que no es suficiente con publicar una edición bilingüe. Entonces tenemos allí, por ejemplo, Miquea Sánchez, un libro que está en español y en zoque, que es su lengua materna. Y en el marco de la Feria de Minería vamos a tener, como ya mencionabas, con esta efeméride, pero también recordando a don Miguel León Portilla. El 21 de febrero se cumplen 100 años de su nacimiento y queremos recordarlo y queremos honrar el trabajo que él hizo para recuperar la poesía en lenguas indígenas, y vamos a estar con Mardonio Carballo, con Natalia Toledo, con Rubí Sanda Huerta, escuchándoles, leyendo poesía en sus lenguas, compartiendo memoria, compartiendo recuerdos, compartiendo también la importancia que tiene el legado de Miguel León Portilla para todas y para todos, y de una manera muy sensible para la universidad, que es su casa editorial. Todos sus libros se publicaron aquí, o los más relevantes. Hay otros proyectos en otras instituciones con las que también nos gusta mucho compartir espacios, como el Colegio Nacional, en fin, pues la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, bueno, para nosotros es empezar aquí en Minería con un recordatorio que vamos a mantener a lo largo del año. Ya tendremos algunas novedades después para compartir con proyectos que queremos ir socializando, porque ese es un trabajo que nos convoca realmente a todos, para recordarnos que México es un país multilingüe. Dijiste una palabra bien bonita cuando estabas hablando de las lenguas originarias o de la lengua materna, que es la de revitalizar. ¿Cómo se revitaliza la lectura, el hábito lector y todos los sectores involucrados con esta tarea, cuando a veces me parece que también lo damos por hecho? Sí, y sobre todo en el espacio universitario a veces se da por hecho que ya todos son lectores, todos son grandes lectores, y a veces somos lectores como de nicho, como de leemos lo que nos interesa por nuestra formación, por nuestra profesión. A veces también hay lectura utilitaria, ¿no?, para resolver la tarea, para las actividades más inmediatas de quienes están estudiando, quienes están formando. Pero lo que queremos es trascender las aulas justamente con invitaciones a leer. Un libro está vivo en el momento en que llega a las manos de sus lectores, en el momento en que lo abren y se maravillan y se sorprenden. Eso es lo que estamos buscando construir desde todos estos ángulos, y al mismo tiempo seguir ofreciendo estos libros que también invitan a la reflexión, que documentan también procesos como México en Estados Unidos, como la expansión de los Guggenheim en México, que habla de la historia de una familia, hay una combinación allí de historia de familia, pero también de política, de condiciones económicas, y cómo todo eso termina aterrizando pues en todo un paisaje de los cómo se hicieron negocios en este país, la historia de la Cuenca de México, la poesía que encontramos en el Ala del Tigre. Pues un mosaico de posibilidades para decir que trabajamos para todas y todos los lectores, y que también les queremos acompañar e invitar a que se sorprendan, porque a veces podemos pensar, esto es lo que a mí me gusta leer, o esto es lo que a mí me corresponde leer, y no cruzamos una línea allí que puede llevarnos a gozar muchísimo
de un cuento, de la poesía, de una novela. Entonces, nuestra labor tiene que ver con eso. Cuando hablamos de revitalizar, en realidad creo que estamos invitando a la curiosidad y a trascender nuestros propios gustos lectores para encontrarnos distintos o distintas. Hacer algo diferente, eso iba a decir también. Todas las actividades o los libros de los que estamos hablando tienen actividades programadas a lo largo de estos días de la Filminería. Pueden revisar, por supuesto, el programa completo, los días, los horarios, los salones, pero otra manera de acercarse a la lectura es llegar al Palacio de Minería y meterse en algún salón, por supuesto, para descubrir algo nuevo. Y sucede con el stand de Libros UNAM, que además de ser pues esta vitrina de las ediciones universitarias, se convierte en un espacio de encuentro, porque por segunda ocasión tienen, digamos, un forito. Cuéntanos cómo está editado, no pensado este espacio. También lo editamos. También lo editan, exacto. Sí, comenzamos el año pasado con este forito y nos trajo muchas alegrías. Hubo allí encuentros con lectores, con niños los fines de semana, hicimos cuentacuentos, hubo juegos y nos gustó mucho cómo funcionó. Este año va a estar reubicado, pensamos en una mejor ubicación que pudiera convivir el espacio de una manera más armónica con el flujo de personas, que ustedes saben que sobre todo los fines de semana pues hay una mayor cantidad de gente visitando la feria. Entonces tendremos allí actividades también coordinadas con varias dependencias universitarias, con la Facultad de Contaduría, con el Instituto de Investigaciones Estéticas, por supuesto con el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras, que realizan activaciones lectoras, siempre un trabajo súper interesante. Y gracias a esta coordinación también con el Centro Cultural Tlatelolco, pues hacemos un programa de manera que haya permanentemente en este foro actividades que puedan llegar las personas tanto a buscar sus libros como a asomarse, a escuchar algo que les pueda interesar. Y esa es una manera también de llamar a la curiosidad, ¿no? Que te sientes un ratito a descansar y que de pronto descubras que allí hay alguien hablando de un tema que no sabías que te podía interesar, de un libro que no sabías que existía. Lo mismo que asomarse a los grandes salones de la feria. Yo creo que una feria del libro, una invitación también a asombrarte, ¿no? Ir dispuesto a eso. Y decimos forito, en verdad es como con mucho cariño, porque es ese espacio en donde se vuelve tu punto sí de encuentro con la lectura, pero también los autores, me parece que llegamos ahí como a tomar un poco de aire, a hacer una pausa de todo lo que sucede un espacio en este palacio. Que además es lo que debe ocurrir en los espacios donde hay libros, que te sientas bien recibido, que te sientas abrazado, apapachado. ¿Y por qué no es el primer paso para acercarte a la lectura? Porque exacto. Justo ahí, con solo estirar una mano, tienes algún libro, alguna novela, algún poema que te llamará de una vez y para siempre a este hábito de la lectura. Pues todo esto y mucho más es lo que sucederá del 20 al 1 de marzo allá en el Palacio de Minería. Por supuesto, Libros UNAM tiene un lugar prioritario, pero en este palacio suceden un montón de cosas al mismo tiempo, así es que atrevámonos a llegar al centro histórico y disfrutar de esta aventura en este recinto universitario. Socorro Venegas, directora de Libros UNAM. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, como siempre, y los vamos a estar esperando allá en el stand de Libros UNAM en la Feria de Minería. Exacto, yo siempre digo que platicar contigo no es solamente una invitación, sino una motivación a acercarnos a la lectura. Gracias, Socorro. Qué gusto. Y cambiamos de tema porque, bueno, siempre hay motivos para voltear al cielo, ya sea para mirar la luna, las nubes o las estrellas. Pero el próximo martes 24 de febrero tiene una causa muy universitaria. Se trata del homenaje dedicado a la doctora Julieta Fierro titulado Ciclo Lunático, que se llevará a cabo en la explanada del Museo de las Ciencias Universum de las 18 a las 20:30 horas. El programa, organizado por el Instituto de Astronomía y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, contempla la observación astronómica, pláticas, talleres, cine y un conversatorio. Se trata, pues, de un pretexto para recordar en comunidad la gran luz que fue y que sigue siendo la científica y divulgadora universitaria Julieta Fierro. Árboles que flotan o que parecen flotar son la principal característica de un manglar en Tabasco que recorremos hoy en nuestro Golfo de México.
Tabasco guarda un secreto que durante décadas intrigó a científicos y pobladores: el manglar relicto del río San Pedro Mártir. Imagina mangles rojos creciendo a casi 170 kilómetros del mar, en agua dulce, con sus raíces aéreas llamadas zancos, que se levantan como pilares sobre el agua y crean un entramado que parece flotar sobre el río. Árboles que normalmente solo existen en costas y lagunas salobres, y aquí parecen desafiar la lógica. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo llegaron hasta ahí? La respuesta comenzó con la curiosidad de un niño, Carlos Manuel Burelo Ramos, originario de Balancán. Creció nadando y pescando en el río San Pedro. Desde pequeño notó aquellos árboles con raíces extrañas a la orilla del agua. Años después, ya como biólogo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, convirtió la curiosidad que despertó en él cuando era niño en una investigación científica. Durante años, Burelo planteó la pregunta a sus maestros durante su licenciatura, maestría y doctorado: ¿cómo podían sobrevivir estos manglares tan lejos del mar? Cada vez que planteaba el problema, me decían que estaba equivocado. Recuerda, pero él insistió. Más tarde, contactó al ecólogo Ezequiel Escurra, quien al principio dudó de la posibilidad, hasta que los primeros datos y fotografías del río y sus mangles lo convencieron de involucrarse en la investigación. En 2017, con un equipo internacional, iniciaron un estudio integral. Analizaron ADN de los mangles, sedimentos del río, flora asociada, y modelaron los niveles del mar del pasado. Los resultados, publicados en 2021, revelan que hace unos 120.000 años, durante el último periodo interglaciar, gran parte de Tabasco estaba bajo agua. El mar avanzó hasta la altura actual de las cascadas de Reforma, llevando consigo mangles rojos y más de 100 especies costeras. Cuando retrocedió, estas comunidades quedaron aisladas tierra adentro, sobreviviendo gracias a las aguas ricas en carbonato de calcio del sustrato kárstico. El análisis genético confirmó que los mangles de San Pedro están estrechamente relacionados con poblaciones costeras de la laguna de Términos y que su separación ocurrió hace más de 100.000 años. Los sedimentos y fósiles hallados en las cascadas corroboraron la llegada histórica del mar, y modelos digitales de niveles del mar respaldan que las aguas podían haber alcanzado entre 6 y 9 metros sobre el nivel actual, inundando la región. Gracias a las investigaciones de Carlos Burelo y su equipo, hoy sabemos que en el corazón de Tabasco existen manglares que habitaban en aguas salobres cerca de la costa y lograron sobrevivir cuando el mar se retiró más de 100 kilómetros. Como resultado de esta investigación, el 31 de agosto del 2023 se declaró como Reserva de la Biosfera Huanjá a este manglar relicto y a toda la longitud del río San Pedro, uno de los principales ríos del estado de Tabasco. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, recordándoles que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales e invitándolos a que escriban sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Y además, pues recordándoles que a partir del próximo lunes estaremos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en punto de las 2:30 de la tarde, llevando para ustedes parte del contenido y las actividades que suceden hasta el próximo 1
1 de marzo. La invitación también a que ustedes recorran estos pasillos y nos encontremos en las lecturas. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia.